Hola jóvenes, soy la ingeniera Daniela Velázquez y le voy a impartir la clase de química general. La clase de esta semana o el tema de esta semana son mediciones fundamentales. Veamos entonces a qué se refiere la clase de hoy. Primero podemos decir que desde hace mucho tiempo en el mundo se utiliza lo que se conoce como un sistema métrico. Este sistema métrico tiene como propiedad o como característica que todas sus cantidades son factores de 10 y eso hace que podamos trabajar más fácilmente con él. El sistema métrico se llama, o sea, el sistema más usado en ingeniería es el sistema internacional o sistema SI. Veamos entonces ahora las unidades fundamentales del sistema métrico. Tenemos unidades de longitud, masa, temperatura, tiempo y la cantidad de sustancia. En el sistema métrico, la cantidad básica o fundamental para la longitud es el metro y su símbolo es M. Para la masa, la unidad básica o fundamental es el kilogramo y su símbolo es kg. Para la temperatura, la unidad que vamos a usar es el Kelvin y el símbolo es K. Para tiempo, la unidad básica que vamos a utilizar es el segundo y lo vamos a identificar como una S. Y luego la cantidad de sustancia, la unidad básica que vamos a utilizar es el mol y se identifica como mol. El sistema métrico decimal, o sea, el sistema SI, tiene varios prefijos que podemos utilizar para indicar ciertas cantidades. En esta tabla están resumidos los prefijos y los equivalentes numéricos. Si usted se fija en este espacio blanco, lo que va ahí es la unidad básica. La unidad básica, dependiendo de esa unidad básica, entonces nosotros podemos decir decámetro, kilómetro, gramo, miligramo o cualquier otra cantidad que nosotros podamos poner ahí. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos manejar o cómo podemos usar esta tabla. Por ejemplo, si usted se fija ahora, en el espacio en blanco hemos colocado la palabra metro. O sea, estamos diciendo que la unidad básica que vamos a utilizar es el metro. Ok, ¿cómo usamos la tabla? Bueno, las cantidades de arriba, ¿verdad?, son cantidades mayores que el metro. Las cantidades de abajo son cantidades menores que el metro. Por ejemplo, yo puedo decir entonces que un decámetro, o sea, deca porque es el prefijo y metro porque es la unidad básica. Entonces, un decámetro tiene 10 metros, ¿verdad? De igual forma, puedo decir aquí en la parte de abajo un decímetro, o sea, deci porque es el prefijo y metro porque es la unidad básica. Un decímetro es 0.1 metro. Así como estos, podemos utilizar cualquier prefijo. Por ejemplo, yo puedo decir que un kilómetro tiene 1000 metros. O puedo decir que un milímetro tiene 0.001 metro. Veamos otro ejemplo. En este caso, la unidad básica es el gramo, que es una unidad de masa. Y lo mismo, ¿verdad?, va a ocurrir. Un kilogramo va a tener 1000 gramos. Y un miligramo va a tener 0.001 gramos, ¿verdad? Veamos un último ejemplo de esto. La unidad básica en este caso es el byte, que se refiere a las unidades de memoria en la computadora o en el sistema USB. Mediante esta cantidad, mediante esta unidad de bytes, es que así se le llama a las unidades básicas de almacenamiento en una computadora. Y ustedes no sé si ya han oído comentar, por ejemplo, la palabra terabyte, gigabyte o megabyte, que son las cantidades
como les digo, de almacenamiento que hay en alguna computadora. Entonces, por ejemplo, utilizando la tabla, vamos a ver que un terabyte, de nuevo, tera porque es el prefijo, byte porque es la cantidad básica. Entonces, un terabyte es 10 a la 12 bytes, ¿verdad? Un gigabyte es 10 a las 9 bytes y un megabyte va a ser 10 a las 6 bytes, ¿verdad? De esta forma nosotros podemos, hemos conocido lo que es la tabla de prefijos para el sistema SI. Ahora bien, vamos a comenzar a analizar todas las unidades del sistema SI y vamos a comenzar con la unidad métrica de longitud. La unidad métrica de longitud es el metro, en el sistema SI es el metro, ¿verdad? Y ha tenido, su definición ha tenido diferentes etapas en la historia. Dice que originalmente el metro se definió como un 10 millonésimo de la distancia del polo norte del Ecuador. También se definió como la distancia entre dos líneas marcadas sobre cierta barra de platino e iridio, ¿verdad?, que se conservaba en Francia. El significado o la definición de metro pues no es tan importante para nosotros, pero sí es importante saber que las longitudes en el sistema SI se miden en esta cantidad de metros. Veamos entonces ahora las principales unidades de longitud. De nuevo estamos hablando de la misma tabla que vimos anteriormente, pero solo estamos utilizando las cantidades más comunes en lo que es longitud. Entonces usted puede ver aquí que tenemos kilómetros, su abreviatura o su símbolo es km y dice que un kilómetro es equivalente a 1000 metros o a 10 a la 3 metros. ¿Qué más? Luego tenemos un decímetro. Un decímetro, su simbología es dm y decimos que un decímetro es 0.1 metros. Un centímetro, su simbología es cm, es 0.01 metros. Un milímetro es 0.001 metros. Un micrómetro es 0.000001. Veamos como en estas dos cantidades de micrómetro y nanómetro, como son cantidades tan pequeñas y hay tantos ceros, entonces siempre es conveniente utilizar su notación exponencial. Entonces podemos decir que un micrómetro tiene 10 a la menos 6 metros y que un nanómetro tiene 10 a la menos 9 metros. Bueno, ahora vamos a ver o vamos a estudiar cómo convertir en el mismo sistema SI, cómo convertir en diferentes avanzando por medio de la tabla. Muy bien, ya hemos visto cómo se usa la tabla, hemos visto qué significado tienen todos los símbolos y todas las cantidades que se miran. Ahora vamos a aprender cómo convertir de una medida a otra y comenzando siempre con la unidad de longitud, que es el metro. El ejemplo dice convertir 2635 milímetros a metros. Ok, este ejercicio y todos los de conversión se hacen por medio de lo que se llama una ecuación dimensionada, que es simplemente colocar, o sea, ir controlando las unidades de modo de que se vayan cancelando. Entonces, para trabajar con esto, lo primero que hacemos es escribir la cantidad que me dan, en este caso 2635 milímetros. Ok, necesitamos ahora un factor de conversión y el factor de conversión debe ser la relación que hay de milímetros a metros. Si ustedes recuerdan, en la tabla yo tengo que un milímetro es 0.001 metros. Bueno, entonces ese factor de conversión es el que colocamos aquí. ¿Cómo lo colocamos? Bueno, como milímetros, que es la cantidad que quiero eliminar, está arriba, entonces ahora milímetros debe ir abajo. Entonces pongo un milímetro es igual a 0.001 metros. Vemos entonces cómo la cantidad de milímetros se eliminan
y ahora lo que me queda es la unidad de metros. Hago la multiplicación 2635 por 0.001 y el resultado son 2.635 metros. ¿Estamos? Bueno, veamos otro ejemplo. Ahora vamos a convertir 1820 metros a kilómetros. De igual forma, vamos a escribir primero la cantidad que nos dan, que en este caso son 1820 metros. Y ahora necesito recordar la relación que hay de metros a kilómetros en mi tabla. Y yo puedo recordar que un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Ok? Utilizando esta relación, entonces voy y escribo mi factor de conversión. ¿Cuál es? Recordando siempre que como metros está aquí arriba, entonces metros debe ir abajo. Entonces el factor de conversión me dice que un kilómetro es a 1000 metros. Observemos que como las unidades de metro están en posiciones opuestas, entonces se cancela. Hago la división 1820 por 1 entre 1000 y me va a quedar la respuesta como 1.82 kilómetros. ¿Ok? Bueno, sigamos con esto. Vamos ahora a otro ejemplo. Y dice convertir 1363 centímetros a kilómetros. De nuevo utilizamos una ecuación dimensionada y vamos a partir de la cantidad que me dan, 1363 centímetros. Y ahora busco un factor que me relacione centímetros con kilómetros. Si nos vamos a la tabla, usted podrá observar que no hay ninguna relación, sino que yo tengo una relación de centímetros a metros y tengo una relación de metros a kilómetros. Entonces, este tipo de ejercicio yo lo tengo que hacer en dos etapas. Una, convertir los centímetros a metros y después convertir los metros a kilómetros. En una ecuación dimensionada esa es la ventaja, lo podemos hacer de un solo. Entonces, de nuevo, primero vamos de centímetros a metros, recordando siempre que la unidad de centímetros tiene que ir abajo y la unidad de metros, claro, tendría que ir arriba. Y recordamos que según la tabla me dice que un centímetro tiene 0.01 metros. De nuevo, recordamos que como el centímetro está en posición opuesta, entonces se cancelan y la unidad resultante en este momento son metros. Aquí mismo, ¿verdad? Continúo la ecuación y ahora como lo que tengo son metros y quiero convertir a kilómetros, entonces de nuevo, como metros está arriba, metros tiene que ir abajo y la relación tiene que ser de metros a kilómetros. Si usted recuerda la tabla, yo tengo que un kilómetro va a ser a 1000 metros. Y de nuevo observemos cómo, vean, se cancelaron los centímetros, se cancelaron los metros y me va a quedar los kilómetros. Entonces ahora multiplico 1363 por 0.01 y el resultado lo divido entre 1000. Y el resultado final va a ser 0.0136 kilómetros. ¿Qué significa? Que 1363 centímetros equivalen a 0.0136 kilómetros.